Buenas, y bueno, con respecto a aproximación a la práctica docente, veo que estamos teniendo buenos avances con respecto a la fundamentación y a las entrevistas. Estaría genial, ahí vi que alguno de ustedes me preguntaba si ya podía avanzar con las entrevistas. Sí, quienes ya tuvieron correcciones en sus preguntas o quienes hayan leído las correcciones a otras personas y crean que pueden, que están listos o listas para hacer las entrevistas y quieren avanzar con respecto a eso, sería interesante que lo hagan. Recuerden que para las entrevistas vieron que por lo general comprendieron muy bien la consigna inicial, que tenía que ver con que piensen eh, muchas preguntas y que después seleccionemos qué preguntas hacer y en qué orden con respecto al trabajo de cada uno y de cada una. Por lo general, lo que recomiendo es que reduzcan las preguntas a por lo menos tres grupos de preguntas. También piensen la entrevista en modo de planificación, no piensen qué tipo de respuestas ustedes les gustaría obtener. Por supuesto, o por lo general queremos obtener respuestas en las cuales los entrevistados o las entrevistadas desarrollen su respuesta. En ese desarrollo seguramente que ustedes tendrán qué es lo que ustedes quieren escuchar con respecto a la fundamentación, a lo que vienen pensando con respecto al objeto de estudio. Y esto es importante que lo piensen cuando organicen esas preguntas, porque en caso de que ustedes obtengan una respuesta que no es la que esperan, está bueno tener una pregunta a la mano, ¿no? Que no suene algo improvisado, no es que se les ocurre de repente que quieren hacerles esa pregunta al entrevistado o a la entrevistada. Bueno, otra cuestión que estamos hablando es que por lo menos entrevistemos a dos personas. Eh, la selección de esas dos personas la pueden hacer ustedes según sus posibilidades, según lo que tengan a mano también y según lo que ustedes pretenden entrevistar. O sea, qué sé yo, por ejemplo, si ustedes están pensando en una planificación o en un objeto de estudio que está más relacionado con adolescentes, por ejemplo, lo ideal sería que entrevisten a docentes que trabajan en el nivel medio y que además las preguntas estén en referencia a ese objeto de estudio, ¿no? O a ese público, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que las preguntas que ustedes piensan estén más enfocadas a lo teórico. Bueno, por lo general eso no es lo esperado. O sea, lo que tratamos de indagar, estamos tratando de indagar en la práctica docente, ¿no? Entonces, el docente puede dar, o la docente puede dar su opinión, pero ustedes lo que tienen que tener a mano son preguntas en las cuales eh, logren que el entrevistado o la entrevistada focalice un poquito con respecto a su interés, o sea, qué sé yo, que tenga que hable de su práctica pedagógica, ¿no? Por ejemplo, puede filosofar con respecto a lo lindo y emocionante que puede ser la enseñanza, que puede ser real, la emoción que esté sintiendo, pero bueno, vayamos digamos, al terreno, ¿no? Eh, Fíjense a ver de cómo poder llevar la entrevista para que las respuestas tengan que ver con el desarrollo de la práctica docente. Por otro lado, lo que suelo recomendarles es que filmen las preguntas, las graben, ¿sí? Eh, Igualmente no es un requisito. Aunque ustedes graben la entrevista o no la graben, lo que está bueno es que ustedes tomen nota mientras hacen la entrevista, ¿no? Es como una tarea donde ustedes tienen que poner mucha energía porque tienen que estar atentos y atentas a lo que les responden y además tienen que tomar notas detalladas. Entonces a veces lo que recomiendo es que dividan la hoja en donde ustedes van a tomar nota eh, en
al menos 3 columnas, ¿no? El tiempo en el cual transcurre la nota, en el momento en el cual están tomando la nota, la descripción de lo que ustedes están escuchando y la implicancia, ¿sí? La columna de la implicancia está relacionado con lo que ustedes perciben de la entrevista. Por ejemplo, si ustedes escuchan algo que les llama la atención con respecto a, qué sé yo, con respecto a que no les parece que esté diciendo la verdad, por ejemplo. Bueno, eso lo tienen que anotar. Qué sé yo, acá me da la impresión de que no está diciendo no está diciendo la verdad o que está volaseando, qué sé yo. Toda la información que ustedes recopilen durante la entrevista después se puede completar. Por eso lo que yo recomiendo también es que después de hecha la entrevista se tomen el tiempo para leer las notas que tuvieron, ¿sí? Si no es en el instante inmediato después de la entrevista y lo hacen mañana, también, porque bueno, tienen el recuerdo fresco, entonces pueden recuperar algunas cuestiones que se les pasó. Si ustedes grabaron la entrevista, entonces pueden recuperar información de la grabación. Me refiero así al hecho que ustedes describieron, como por ejemplo las palabras que utilizó o los gestos que utilizó al decir determinada cuestión. Eso es parte de la descripción de la segunda columna, pero también pueden recuperar implicancias. Y la implicancia no la tienen que sentir ustedes en el momento de la entrevista. Ustedes pueden tomar nota pueden tomar nota de una implicancia cuando volvieron a leer lo que sucedió en la entrevista. Eh, ¿Sí? No es requisito grabar la entrevista, pero si la graban mejor porque tienen un recurso extra. Digo, no es un requisito porque ustedes no tienen que entregar en el trabajo, no tienen que hacer una entrega de un archivo ni de audio ni de video. Lo que yo necesito que ustedes me entreguen es esa segunda columna, o sea, esa tabla de 4 columnas, va a tener 4 columnas, por ahora estamos trabajando en 3, lo más completa posible, ¿sí? Por eso les pido que tomen nota durante la entrevista y que la revisen después de hecha la entrevista. No necesito y no me interesa que ustedes desgraben íntegra la conversación, ¿sí? A mí lo que me interesa es que ustedes entreguen una observación de la entrevista. En esa observación de la entrevista lo que ustedes van a describir es, además de lo que escuchan, de las palabras que dice la persona, esos otros datos que tienen que ver con lo visual o con lo auditivo, qué sé yo, el tono de voz que pone, la sorpresa, el gesto. Por eso es interesante que puedan hacer la entrevista en videollamada. O sea, en nivel digamos, de posibilidades, si ustedes pueden hacer la entrevista en videollamada, mejor. Si la hacen en audio, mejor. No es importante que la graben, lo que sí es importante que tomen nota mientras hacen las entrevistas, ¿sí? Así que, a ver, en resumen, para hacer las entrevistas es importante que hayan revisado las preguntas y que hayan seleccionado y hayan organizado. En algunos casos yo ya colaboré en ese sentido. Ustedes tienen autonomía para hacerlo, pero antes de la clase espero tener respuestas para las participaciones en los foros, por ejemplo en las cuestiones de las preguntas. Si ustedes no se sienten cómodos con revisar sus propias preguntas, esperen a mi respuesta, a mi devolución, y cuando tengan esa planificación de las preguntas, recién ahí pueden hacer la entrevista. Esto no significa que no puedan planificar la entrevista para la semana que viene, porque la revisión de las preguntas, quienes publicaron hasta hoy van a tener una respuesta pronta. Lo que pasa es que estoy corrigiendo también, así que estamos con esa cuestión. Pero van a tener una respuesta
Así que para la semana que viene ustedes ya pueden planificar su entrevista. Quienes no tengan a quien entrevistar, me avisan a mí, por favor, para que yo les pueda conseguir a alguien con respecto a su interés. Así que para hacer la entrevista tienen que tener hecha la selección de preguntas, la tienen que tener organizada, o sea, tienen que tener una planificación de la entrevista. Tienen que haber acordado con la persona un horario y fecha para entrevistarla. Tienen que tomar nota, sí o sí. Tienen que tener un cuaderno en donde tomar nota y después esas notas ustedes las van a volcar en la computadora. Eh, lo mejor es que sea una entrevista o presencial o en videollamada, ¿sí? Si no puede ser o presencial o en videollamada, puede ser en audio. No puede ser una entrevista por WhatsApp, por texto. No puede ser una entrevista por texto. Porque el texto acota mucho lo que ustedes puedan observar. O sea, por lo menos en audio ustedes escuchan el tono. Pero lo que estamos tratando de hacer es asemejar la experiencia de la entrevista como si fuera presencial. Así que lo óptimo es que sea presencial. Si no puede ser presencial, que sea en videollamada. Si no puede ser en videollamada, que sea en audio. Pero hasta ahí. No puede ser ni por mail, no puede ser ni por llamada por audio. Así que, bueno, ya tenemos estas pautas para poder seguir avanzando. Estamos comunicándonos por foro y cualquier consulta que quieran hacer, por favor, no duden en hacerla. Si es en foro, mejor, así su consulta es respondida también para el colectivo. Así que bueno, seguimos trabajando.